Entonces, si miramos, por ejemplo, el equipo fractal, pues es una unidad sencilla, pequeñita, con programas básicos, todos de corta duración, el más largo 15 minutos y todos en promedio de 11 punto y pico, por lo cual un tratamiento de 3 programas perfectamente se hace en escasa media hora. Son programas más condensados y programas más densos, con subprogramas más cortos, pero con mayor variedad entonces de enfoque local y global. Entonces, los tratamientos, por ejemplo, cuando dice respiración, pues otra, cuando dice digestión, o sea, realmente trabajan sobre segmentos mucho más amplios que lo que podríamos hacer con otros equipos. Los subprogramas permiten un mayor escaneo, permiten una adaptación global en varias regiones al mismo tiempo y por lo tanto me permite hacer un tratamiento, digámoslo, más sistémico. Y esto permite generar un cambio más rápido. La terapia con el fractal se puede hacer diaria y se puede hacer incluso varias veces al día. Por eso en pacientes crónicos preferimos recomendarle que compren la máquina y la tengan en la casa, porque si es un diabético, pues el diabético no va a dejar de ser diabético, pero sí puede estar permanentemente trabajando la prevención al riesgo con ojos, por ejemplo, con corazón, con riñón, o sea, muchos de los órganos o las estructuras que sabemos que la diabetes deteriora o daña de manera significativa, pues le podemos hacer terapia protectora. Las señales sabemos que están modulados en frecuencia constante de 0.01 segundo y dentro de las ventanas biológicas, como siempre hay cambios, la ventana biológica es individual para cada paciente. Por eso entonces viene el cambio de los 360 grados. Entonces, eso es lo que permite la precisión, que es lo que garantiza el efecto terapéutico, porque no estamos en una sola frecuencia, sino que la frecuencia la va cambiando y va barriendo de 0 hasta 360 grados, que es lo que me permite. Ahora, nosotros hicimos un estudio hace un tiempo, recién empezamos a trabajar con esto, sobre todo porque queríamos saber si era verdad que esto era tan bonito, ¿no? Entonces, el objetivo del estudio era mostrar mediante parámetros objetivables de la matriz extracelular el efecto generado por los programas Lenjo o por los programas fractales. El elemento para el estudio que usamos fue equipos, los fractales, los Lenjos y los MCC, y usamos como equipo de comprobación un electrointersticial scan, que es un equipo de medición de cambios eléctricos en la matriz. El universo del estudio fueron pacientes de consulta externa de la clínica y se empezó a hacer en noviembre del 2007. Entonces, por ejemplo, ¿qué parámetros usamos para la evaluación de la matriz? Intensidad intersticial, resistencia intersticial, conductividad intersticial, pH, o sea, usábamos, como ven, una amplia variedad de parámetros. Y entonces, por ejemplo, este es un paciente. Historia clínica, la 33.429, 63 años. Clínicamente está controlado con el tratamiento que venía recibiendo con una mejoría del 80%. En ocasiones la preocupación o la pensadera afecta el sueño y hace aparecer síntomas como dolores que cambian de lugar y se le quitan solo después de 1 o 2 horas. Aparición ocasional de eritema en las piernas que termina como granos, sin rasquiña, otro síntoma asociado, apetito y digestión están bien regulados. Entonces, cuando le hicimos la bioresonancia, cuando le hicimos el electroescáner, entonces apareció un cerebro derecho, como ven, totalmente inflamado. Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, cómo el valor aquí, que era normal entre 8,5 y 18 picoamperios, él tiene 61, ¿no es cierto? Mientras que la resistencia, que debería estar entre 68 y 150 kiloohmios, tiene 23. Entonces ahí nos podíamos dar cuenta de que los valores que esta persona mostraba a nivel de la zona derecha del lóbulo frontal estaban totalmente fuera de normalidad. Entonces, ¿qué le hicimos? Le hicimos poner nervios, circulación, paz, le pusimos el pad a nivel de la cabeza y le pusimos una terapia de resonancia musical, que en este caso son sonidos, el programa 931. Y se le pidió que, terminado el procedimiento, se repitiera el examen para ver qué había pasado. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que el valor de más 65, esto como ven es 11-21 del 2007, 11-21 del 2007, aquí estaba en las 15 y 14, aquí está en las 17 y 10. O sea, más o menos como 1 hora y pico o algo así después del examen. Entonces, el valor de más 65, que era irritación, pasó a más 27. Lo normal es más 20 menos 20. O sea que casi lo normalizó. Pero lo más interesante fue cuando empezamos a mirar lo que había ocurrido con los valores. Porque entonces, a las 15 y 30 tenía 61 picoamperios, aquí tiene 22. Casi normal. Aquí tenía la resistencia en 23 kiloohmios, aquí tiene en 60, casi normal, ¿no es cierto?
Y así, si ustedes se ponen a mirar cada uno de los valores, evidentemente cada uno de los valores se acercó hacia el patrón de normalidad solamente con esa sesión. Entonces se podía demostrar que evidentemente habían habido cambios. Era muy interesante, por ejemplo, ver cómo este pH de 7.39 bajó a 7.35. ¿No es cierto? Y vemos aquí cómo los valores se modificó el pH a nivel intersticial y a nivel intracelular. El pH intersticial y el pH intracelular tuvieron cambios hacia la normalización. Por ejemplo, la viscosidad de la sangre de 5.9 bajó a 5.1. La presión oncótica de 2.4 subió a 2.7. La cantidad de agua de 19.2 bajó a 17.4. Se desedematizó el cerebro, ¿no es cierto? Entonces hubo cambios que nos mostraban que evidentemente había cosas que eran claras de poder nosotros evaluar de que sí era cierto que se producían fenómenos y cambios evidentes en los pacientes. Cuando esto lo hicimos pues en un grupo amplio de pacientes y veíamos que se repetía, indudablemente pues concluimos vale la pena tener los equipos, ¿no? Entonces aquí veíamos por ejemplo en la regulación del neurovegetativo el estado irritativo del intestino, miren, desapareció, ¿no es cierto? Aquí vemos cómo, por ejemplo, había la dopamina, bueno, aquí hubo, por ejemplo, en el terreno de los neurotransmisores hubo también cambios, aquí esto no cambió mucho, ni esta parte se modificó sustancialmente, pero sí el ionograma intersticial, donde vemos, por ejemplo, cómo el magnesio se normalizó, el calcio se normalizó, el potasio, el pH se normalizó, el sodio bajó un poquito, o sea, hubo cambios en algunas cosas, las hormonas no se modificaron porque el programa no tenía nada que ver con hormonas. Y así lo hicimos sucesivamente, pudiendo ver que según el programa que poníamos, se generaban cambios en distintos órganos y en distintas partes. En este caso, pues el paciente consultaba por un problemas de sueño y cosas de esas, por lo tanto nos interesaba saber qué producía en el cerebro. Y vimos que sí producía. La forma de aplicación se puede hacer durante la consulta, por ejemplo, en el examen físico, mientras se hace la terapia neural, mientras, por ejemplo, si le pongo las agujas de acupuntura, lo puedo tener acostado en la colchoneta. Además es muy interesante, porque como la colchoneta genera un campo más o menos de 50 centímetros, o sea, el cuerpo está rodeado, pues cada aguja es una antena. Entonces, la información se va a chupar por las agujas de acupuntura y va a ser muchísimo más interesante. Durante la fisioterapia, durante la osteopatía, mientras se pone el suero ortomolecular, y se puede hacer diario 2 o 3 veces por semana, 1 vez por semana, dependiendo de la necesidad que tenga cada paciente. Generalmente hacemos triadas terapéuticas, por ejemplo, detoxicación, antihongos, digestión, o inmunológico con respiración, etc. O sea que las combinaciones son infinitas de acuerdo a la necesidad o lo que queramos hacer en particular para cada paciente. El Lenjo Lux y el Lenjo Mobi, con los cuales entonces son unidades generadoras de campos magnéticos pulsados. Tiene más programas, porque mientras el fractal tiene 32 programas, aquí tenemos 100 y pico de programas, pero hay una diferencia muy importante, que los mismos programas del fractal están en el Lenjo, pero si en el fractal dura 11 o 12 minutos, en el Lenjo dura 30 o 40 minutos. Entonces es como si estuviera hablando más despacio. Entonces le está entregando la misma información, pero se la está entregando de una manera más fuerte y más lenta. Entonces, indudablemente, el efecto del sistema Lenjo es mayor que el efecto del sistema fractal. La generación de señales tiene lugar fuera del cuerpo, pero las ventanas biológicas a nivel de la membrana celular son los objetivos de la terapia. Y Lenjo tiene grupos terapéuticos, por ejemplo, balance de meridianos, intestino grueso, pulmón, elemento metal, estómago, vaso, páncreas, elemento tierra, intestino delgado, corazón, elemento fuego, hígado, vesícula biliar, elemento madera, o sea, tiene bien orientados a la parte de los que hacen acupuntura, riñón, vejiga, elemento agua, triple calentador, circulación, pero también tiene los plexos, entonces yo puedo trabajar la parte bioenergética, mañana miramos un poquito de eso, chakra 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, dependiendo pues de cuál sea el plexo, teniendo en cuenta que cada vórtice o cada plexo de esos se relaciona con funciones orgánicas, pero también con aspectos psicoemocionales y con aspectos funcionales emocionales del paciente. Para el sistema locomotor, por ejemplo, hay 16 programas específicos: huesos, dolor, lesión, trauma, músculo, influencia del tiempo, articulaciones, sistema nervioso periférico, detoxicación, cervicales, dolor de espinal, columna, tejido conectivo, metabolismo, minerales, sistema nervioso, circulación.
Para sistema digestivo hay 11 programas específicos: digestión, azúcar, detoxificación, constipación, diarrea, pérdida de peso, antihongos, metabolismo ácido-base, minerales, cólico y hemorroides. Para sistema respiratorio, 14 programas específicos: senos paranasales, respiración, nervios periféricos, adicción, detoxicación, cervical, dolor de espalda, columna, circulación, función cardíaca, hipertensión 1, hipertensión 2, suprarrenales y enfisema. Eso desde el Lencho.